La presencia de las señoras vocales, señor secretario, directores y directoras de área. El día de hoy, a todos quienes lo observan en la sesión ordinaria 074-2025, convocada para las 9:40. Señor secretario, por favor, de constatación al quórum. Señor presidente, buenos días con las señoras vocales, al igual que con todas las personas que se encuentran conectados a esta sala virtual. Me permito tomar lista a efecto de constatar el quórum. Vocal Solanda Esquilal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente, con 3 vocales presentes. Nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria número 074-2025. Gracias, señor secretario. Por favor, demos instalación en constatar en el acta que se instala la presente sesión siendo las 9:45. Por favor, señor secretario, de lectura del orden del día. Procedemos, señor presidente, con lo dispuesto. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, MOT P 1107 SNCD 2024-MA. Prescribe jueves 28 de agosto de 2025. 3.2, AP 09 36 SNCD 2024-JS, prescribe viernes 29 de agosto de 2025. 3.3 OFS 0518 SNCD 2024-LB, prescribe viernes 29 de agosto de 2025. 3.4 AP 0802 SNCD 2025-JS, prescribe sábado 30 de agosto de 2025. 3.5 AP 0482 de CNCD 2025-GB, prescribe sábado 30 de agosto de 2025. 3.6 AP 0749 SNCD 2025-JS, prescribe sábado 30 de agosto de 2025. 3.7 AP 0815 SNCD 2025-SB, prescribe sábado 30 de agosto de 2025. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. En puntos varios existe información que debe ser considerada como urgente. Cumple mi informar, señor presidente, que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Se pone a consideración el orden del día si es que existe alguna observación. No tengo observaciones. Observaciones, señor secretario, queda aprobado el orden del día. Por favor, continúen. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 2. Lectura de comunicaciones. Me permito informar que mediante memorando número CJ PRC 2025-0292M de 27 de agosto de 2025, usted, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, comunica respecto de la continuidad de sus funciones en modalidad telemática por reposo médico y dispone a esta Secretaría General dar lectura en el segundo punto del orden del día de la sesión del Pleno número 074-2025 al texto que en lo pertinente señala. De mi consideración, en atención a la convocatoria realizada para la sesión ordinaria número 074-2025, prevista inicialmente en modalidad presencial en la sala de sesiones del Pleno, el jueves 28 de agosto de 2025 a las 9:40, me permito informar lo siguiente. Con fecha 27 de agosto de 2025, la doctora Doris Acosta, médica institucional del Dispensario Médico del Consejo de la Judicatura, emitió un certificado médico mediante el cual se recomienda reposo de 2 días, es decir, por el periodo comprendido entre el 28 y 29 de agosto de 2025, a favor de quien suscribe por enfermedad. No obstante, he solicitado a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano la autorización para acogerme a la modalidad de teletrabajo, a fin de dar continuidad con las funciones y actividades que demanda mi puesto de trabajo como presidente del Consejo de la Judicatura, garantizando así el cumplimiento de metas
objetivos y operatividad de la institución con responsabilidad y eficiencia. En este sentido, y en ejercicio de mis atribuciones prescritas en el artículo 269, numeral 2, dispuse se implementen las medidas necesarias que garantice el adecuado desarrollo de la sesión de pleno convocado en horas de la mañana a modalidad telemática, asegurando la participación plena de las señoras vocales y la correcta gestión del desarrollo del orden del día. Por lo tanto, señor secretario, sírvase dar lectura al presente memorando en el segundo punto del orden del día del Pleno del Consejo de la Judicatura, número 074-2025, convocado para el día jueves 28 de agosto de 2025. Particular que informo para los fines pertinentes. Atentamente, Mario Fabricio Gómez Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto. Se da por conocido el documento. Procedemos, señor presidente. Siguiente punto, Dirección General 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, MOT P 1107, SNCD 2024-MA, prescribe jueves 28 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solana Urias. Gracias. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, la escuchamos. Ya, muy bien. En este caso, la sumariada es María José Lapo Capa, quien actuó como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Pasaje, y se le imputa que dentro del caso 17721-2024-24, el caso denominado Plaga, se formuló cargos en contra de ella por cuanto presuntamente utilizó su cargo de secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pasaje para realizar sorteos irregulares de acciones constitucionales a privados de la libertad que son captados o son parte de dicha organización delictiva. Por estos hechos, al ser un deber funcional de la sumariada poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad de las juezas, su actuación se enmarca presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad de las juezas, los jueces y demás servidores judiciales. Por favor, que a través de control disciplinario podamos conocer a profundidad los hechos, también el análisis y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. De la revisión y análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se advierte el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado dentro de la causa judicial número 17721-2024-0024, en la cual se emitió un dictamen abstentivo en el que confirmó que la señora Lapo Capa no incurrió en conducta penalmente reprochable. En concordancia con el dictamen de la Fiscalía General del Estado, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, el 21 de febrero del 2025 emitió su resolución a través de la cual dictó el auto de sobreseimiento a favor de la hoy sumariada conforme a lo previsto en el artículo 607 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a los actos materiales realizados por la servidora sumariada del acervo probatorio constante del expediente, se evidencia que las actuaciones bajo análisis se limitan a haber realizado sorteos de acciones constitucionales fuera del horario de trabajo, lo cual no constituye irregularidad alguna conforme se ha acreditado mediante los memorandos DP07 UPGP 2024-0452-M y DP07 UPGP 2024-0608-M, en los que se confirma que la servidora se encontraba debidamente autorizada y de turno para realizar tales sorteos en las fechas y horas investigadas, esto es el 16 de mayo y el 13 de junio del 2023. Asimismo, consta el informe técnico DP07 UPTIX 2024-0248-M, mediante el cual se establece que el sistema informático SATGE realiza los sorteos de manera automática
aleatoria y sin intervención humana, lo cual elimina cualquier posibilidad de manipulación manual o selectiva. Por lo tanto, en el presente sumario disciplinario, no se ha podido demostrar la responsabilidad de la servidora sumariada en la conducta imputada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado de 11 de diciembre de 2024 emitido por el abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces. Segundo, ratificar el estado de inocencia de la abogada María José Lapo Capa por sus actuaciones como en calidad de secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, ¿hay alguna observación? Ninguna. Ninguna. De no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, continuamos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.2 AP 0936 de CNCD 2024-JS, prescribe viernes 29 de agosto de 2025. Por favor. Sobre esto, permito informar que la ponencia está a su cargo, señor. Sí, tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente sumario, la sumariada es la magíster Silvia Zambrano Soriano por sus actuaciones como técnico administrativo de la Unidad Provincial Administrativa de la Dirección Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. A la servidora se le atribuye el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es no remitir la información a la que está obligada, debido a que no habría dado contestación al memorando número DP20 UPA 2024-0249M de 11 de junio del 2024, suscrito por el ingeniero Brian Alexander Villafuerte Lavallén, coordinador de la Unidad Provincial Administrativa encargado de la Dirección Provincial de Galápagos, con respecto a remitir la información actualizada que permita conocer el estado actual de los procesos sumarios disciplinarios iniciados y concluidos con respecto al cumplimiento de la disposición impartida mediante memorando circular número CJDNA 2023-0482M y el memorando circular número CJDNA 2023-0521MC. De los elementos probatorios, se advierte que mediante memorando circular número CJDNA 2023-0482M y su alcance, mediante memorando CJDNA 2023-0521MC, la Dirección Nacional Administrativa dispuso a las direcciones provinciales que en el marco de sus competencias identifiquen y sancionen a los servidores responsables de no haber remitido la información correspondiente al proceso de constatación física de bienes del periodo 2022, por lo que en cumplimiento de tal disposición la directora provincial de Galápagos requirió al coordinador de la unidad administrativa emitir el informe respectivo, quien a su vez solicitó a la magíster Silvia Zambrano Soriano, hoy sumariada, de dicha coordinación, que hasta mayo del 2024 se remita la información requerida. Del análisis se determina que la servidora sumariada dio respuesta al requerimiento contenido en el memorando número DP20 UPA 2024-0249M de 11 de junio del 2024 mediante el memorando número DP20 UPA 2024-0452M de 6 de septiembre del 2024. En su contestación precisó que el memorando circular CJDNA 2024-0521MC no solicitaba información que correspondiera a la Unidad Provincial Administrativa. Sin embargo, procedió a buscar y remitir la documentación de la constatación física de bienes del año 2022 junto con las actas respectivas firmadas por los custodios finales. Además, se ha evidenciado que la servidora ejerció el encargo de la coordinación de la unidad administrativa únicamente hasta mayo del 2024, por lo que al momento de recibir el requerimiento ya no le correspondía atenderlo y en consecuencia no estaba obligada a remitir la información solicitada. Aún así, y pese a que la solicitud no recaía dentro de sus atribuciones ni competencias, la servidora cumplió con remitir la respuesta en atención al requerimiento institucional. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario
es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Silvia Zambrano Soriano, por cuanto no se ha comprobado su responsabilidad en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, revocar la resolución de 14 de octubre de 2024, expedida por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, en la que se declaró a la servidora sumariada responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la magíster Silvia Zambrano Soriano por sus actuaciones como técnico administrativo de la Unidad Provincial Administrativa de la Dirección Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Si no existe observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Procedemos a tomar nota de su moción, señor presidente. ¿Se me escucha ahí? Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, secretaria. Tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Oizquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. Por favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde el 3.3. OFS 0518 SNCD 2024-LB prescribe viernes 29 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Goyes. Es el Doctora, caso profesora, 518, ¿verdad? es el OFS 0518, correcto. Ya, muchas gracias. En este caso, la sumariada es Patricia Marisol Ventimilla Zavala, quien actuaba como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, y se le atribuye presuntamente haber incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 108, numeral 13 y 109, numerales 1 y 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que del acta resumen de la audiencia de reformulación de cargos emitido dentro de la causa judicial 17U05-2023-75 de 23 de febrero de 2024, se había formulado cargos en contra de la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita, toda vez que se le imputa que habría realizado varios actos como intervención en procesos judiciales y así como contratación y ascensos de personal. Además, había obtenido beneficios personales y de terceros aprovechando su cargo como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura. Por favor, el análisis y recomendación que nos apoye la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios se observa lo siguiente. La servidora sumariada, aprovechando su cargo de directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, habría solicitado a jueces que emitan resoluciones o sentencias de forma favorable para una de las partes procesales, como es el caso en el que se encontraba involucrado su hermano, quien había sido detenido por conducir su vehículo en estado de embriaguez, y el otro sobre una tenencia de un menor de edad, en las que coincidencialmente su fallo fue emitido a favor de una de las partes procesales, conforme consta de la materialización de los chats que mantenía la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala, hoy sumariada, con otras personas. Tanto más que en uno de los chats dice lo siguiente: yo de ley llamo al doctor, a mí ahora hacen todo lo que yo diga. Ya, yo llamo, ya mismo que llego a la oficina le llamo al convencional, allá a la maná, evidenciándose con esto que, aprovechándose de su cargo, ejercía presión sobre los jueces. Asimismo, por ayudar a que los jueces emitan resoluciones o sentencias favorables, solicitaba un pago, dependiendo del caso, entre 300, 400 y hasta $500, conforme consta de la materialización de los chats, que dice lo siguiente: porque cuando hago esas cosas, así cobrar 300, 400, cuando son montos más grandes son 500. Finalmente, habría sabido recibir dinero o favores a cambio de otorgar un puesto de trabajo dentro de la función judicial de Cotopaxi,
conforme se observa de la materialización de las conversaciones del número de celular de la hoy sumariada en las que hace referencia a la contratación de 2 servidoras judiciales, Basantes y Mayorga Molina Erika Michel, las mismas que en efecto sí fueron contratadas conforme consta del memorando número DP05 UPTH 2025 0683M de 10 de junio del 2025, suscrito electrónicamente por la abogada Giovanna Elizabeth Merizalde Vélez, responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, quien informó que en los meses de abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023, la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala realizó la contratación de 40 personas bajo la modalidad de servicios ocasionales, entre las que figuraban las servidoras Mayorga Molina Erika Michel como gestor de archivo, Basante Peralbo Gabriela Carolina como abogado provincial, es decir, concuerda con las conversaciones que habría mantenido la sumariada con otros servidores judiciales. Además, cabe señalar que el doctor Luis Aníbal Quimbita Panchi, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, dentro del proceso penal de asociación ilícita número 17U05-2023-00075, mediante auto resolutivo de 6 de agosto del 2024, decidió dictar auto de llamamiento a juicio en contra de la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala y varias personas más por considerar que de los resultados de la instrucción fiscal existen graves y fundados elementos de convicción sobre la existencia del delito penal imputado. En este contexto, se establece que la servidora sumariada incurrió en las infracciones contenidas en el artículo 109, numerales 1 y 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, respecto a la primera infracción disciplinaria imputada prevista en el numeral 13 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, misma que establece como una inconducta el usar en beneficio propio de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña, de los elementos probatorios que constan en este expediente disciplinario no se visualiza que la servidora sumariada haya obtenido y utilizado información reservada para beneficio propio de un tercero, por lo tanto no es pertinente atribuir esta infracción disciplinaria. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala por sus actuaciones como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los numerales 1 y 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala por sus actuaciones como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura la sanción de destitución de su cargo. Tercero, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. ¿Hay observaciones sobre este caso? No tengo observaciones. De ser así, elevo a moción la recomendación realizada por control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Con tu autorización, señor presidente, procedo. Vocal Soranda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señoras vocales del 3.4 AP 0802 SNCD 2025-JS. Prescribe sábado 30 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupangui. En este caso, los sumariados son Edison Javier Sánchez Vallejo y la doctora Katy del Rocío Portilla Pozo, en sus calidades de ayudante judicial el primero y secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, respectivamente. El hecho se detalla así. El sumario se inició en contra del abogado Edison Javier Sánchez Vallejos por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial,
por haber incumplido el numeral 2.1.3, gestión de ayudantes judiciales, del Estatuto de Gestión por Procesos de las Dependencias Judiciales, por no haber utilizado herramientas tecnológicas del Consejo de la Judicatura para la transmisión del proceso número 10309-2023-00419, pues era su obligación registrar la información como casilleros judiciales, y en contra de la doctora Katy del Rocío Portilla Pozo por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente, por cuanto habría incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que era obligación de la doctora Katy Portilla, en su calidad de secretaria, confirmar que los casilleros judiciales de las partes procesales estén ingresados correctamente para proceder a las notificaciones de la causa, ya que por parte de Secretaría da fe respecto de las actuaciones procesales en las causas a su cargo. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del área técnica. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cabe indicar que el análisis dentro del presente sumario disciplinario se realizará únicamente en torno al abogado Edison Javier Sánchez Vallejos por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, quien es el recurrente, dado que la provincia de Imbabura ha ratificado el estado de inocencia a favor de la doctora Katy del Rocío Portilla Pozo. Es así que del análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se aprecia que el 21 de abril del 2023 la señora de signos, siglas MALA, presentó una denuncia en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante por presunta agresión física por parte de su conviviente, dentro de la cual señaló la casilla judicial y las direcciones de correos electrónicos, siendo ingresada por el abogado Edison Javier Sánchez Vallejos, responsable de sorteo. Posteriormente, mediante auto de 21 de abril del 2023, la abogada Zoila Martínez, jueza, aceptó a trámite la denuncia, disponiendo en lo principal que a partir de ese momento se notificara a intervenir a la Defensoría Pública, y señaló el 30 de mayo del 2023 a las 08:30 para que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento. Asimismo, obra la razón de notificación suscrita el 21 de abril del 2023 por la abogada Katy del Rocío Portilla Pozo, secretaria, mediante la cual indica en su parte pertinente lo siguiente: no se notifica a Héctor Gustavo Yandún Chirán, Alulema Mónica Alexandra, por no haber señalado casillero electrónico. Sin embargo, el 2 de junio del 2023, la abogada Sandra Valentina Yepes Velasco, jueza de la Unidad Judicial, declaró la nulidad, pues no se ha notificado con el auto de 21 de abril de 2023. En este sentido, se observa que la causa de nulidad se centra en la falta de notificación oportuna a la denunciante, por lo cual es menester establecer el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los servidores que actuaron dentro del procedimiento y determinar si, de acuerdo con sus funciones, tendrían responsabilidad disciplinaria. En este orden, conforme consta de los informes de tecnologías, se desprende que el sorteo fue realizado por el abogado Edison Javier Sánchez Vallejos, y la providencia de 21 de abril de 2024 fue realizada en primer lugar por el referido servidor judicial. Sin embargo, se observa que el usuario que da por terminada dicha actividad es la doctora Katy del Rocío Portilla Pozo, quien actuó en calidad de secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. En este sentido, la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, en la resolución recurrida, ha basado su decisión bajo el argumento de que el sumariado fue quien realizó el ingreso de la causa judicial y elaboró la providencia de aboco conocimiento. No obstante, este omitió registrar los casilleros y correos electrónicos proporcionados por la denunciante, tal como consta en la denuncia, lo que impidió que las notificaciones les llegara. Concluyendo lo siguiente: por tanto, la omisión ocurrió en la fase inicial del trámite, que fue responsabilidad exclusiva del ayudante judicial sumariado. En este contexto, el sumariado abogado Edison Sánchez Vallejos omitió el uso debido del sistema tecnológico y no ejecutó correctamente su función inicial, causando perjuicio al proceso judicial. Por cuanto el servidor judicial, abogado Edison Javier Sánchez, en calidad de ayudante judicial, tenía la responsabilidad funcional de utilizar de manera adecuada, completa y oportuna las herramientas tecnológicas del Consejo de la Judicatura para la tramitación del proceso, y no omitir ingresar en el sistema SAT la información proporcionada expresamente por la denunciante, esto es,
el casillero judicial y correos electrónicos para notificación. En mérito de lo señalado, es pertinente indicar que en razón del rol del servidor judicial sumariado como ayudante judicial, todas sus actividades se encuentran supeditadas por parte de los secretarios o de los jueces, quienes por la naturaleza de sus cargos, sus funciones se encuentran revestidas de mayor responsabilidad. En el presente caso, se observa en primer lugar que la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura afirma que el servidor judicial sumariado omitió ingresar los casilleros asignados por la denunciante sin que en las pruebas que obran en el expediente se determine dicha aseveración, pues la misma únicamente menciona quién realizó la providencia. De igual manera, la autoridad provincial establece que ello es responsabilidad exclusiva del sumariado, no obstante, no se ha tomado en cuenta que el deber de notificar corresponde únicamente a la secretaria, quien debía velar por dicha diligencia, que dicha diligencia se cumpla, y en el caso llama la atención que la doctora Katy del Rocío Portilla Pozo, secretaria de la Unidad Judicial, suscribió la razón de notificación de 21 de abril de 2024, en la cual dice no se notifica por no haber señalado casillero electrónico, sin revisar o advertir el hecho de que en dicha razón consta que no se pudo efectuar la notificación por cuanto la denunciante no ha señalado casillero, sin que se observe que haya tomado las respectivas acciones o revisión si en la denuncia constaban las direcciones electrónicas o casilla para proceder con la notificación, tomando en cuenta que conforme prevé el Estatuto de las Dependencias Judiciales a nivel de salas de la Corte Provincial, tribunales contenciosos, tribunales de garantías penales, complejos judiciales y unidades judiciales vigente a la fecha del cometimiento de los hechos, se establece como atribución y responsabilidad de los secretarios el notificar autos, cualquier sea su denominación, decretos, resoluciones y sentencias en los tiempos previstos en la legislación, así como utilizar las herramientas tecnológicas del Consejo de la Judicatura para la tramitación de los procesos judiciales. Deberes que se encuentran actualmente previstos en el artículo 2.1.2 de gestión de secretarios del Estatuto expedido con resolución número 184/2023 por el Pleno del Consejo de la Judicatura y que, de acuerdo con la versión del ingeniero Edwin Javier Ceballos Torres, estableció que una vez que la actividad se encuentra en la bandeja del secretario, aquel puede incluir, modificar, actualizar o borrar correos electrónicos o casilleros judiciales. Por ende, si habría existido una omisión en ingresar los correos electrónicos, ello podría haber sido subsanado por la secretaria, quien en mérito de sus funciones es la responsable de que se efectúe la notificación de manera eficiente y de realizar todas las acciones necesarias para que ello suceda. Por lo tanto, por la esfera de las competencias y deberes del sumariado, no se observa en el presente caso que su conducta incurre en la responsabilidad administrativa, pues no se ha demostrado que haya incumplido con sus deberes funcionales y que haya conllevado a la falta de notificación, por lo que deviene pertinente ratificar su estado de inocencia, consagrado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. De igual modo, en la resolución de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura se indica únicamente que se debió a que el sumariado no ingresó las direcciones electrónicas. Ello exime de responsabilidad a la sumariada sin realizar un análisis respecto a las funciones que tiene la actuaria del despacho por su posición de garante, por lo cual no se observaría que exista un mayor análisis respecto a la responsabilidad de la secretaria sumariada, omitiendo dilucidar que en razón de sus funciones inherentes a su cargo, debía realizar las acciones necesarias para que se cumpla con la notificación, por lo cual deviene procedente el inicio de una investigación a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura respecto a lo indicado en el presente texto. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Edison Javier Sánchez Vallejos por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Segundo, revocar la resolución emitida el 15 de julio del 2025 por el doctor Hugo Salomón Imbaquingo Narváez, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso la sanción de amonestación escrita al abogado Edison Javier Sánchez Vallejos por la infracción disciplinaria contemplada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Edison Javier Sánchez Vallejos por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Cuarto, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación conforme lo previsto en el último párrafo del numeral 6 de la presente resolución. Cuarto, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución sobre la violencia intrafamiliar a fin de garantizar el derecho de la víctima consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo que establezca la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de garantizar lo previsto en el artículo 66
numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por contener información de una causa de violencia intrafamiliar. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Sí, yo tengo una consulta porque, o sea, he entendido el caso, pero no entiendo por qué la recomendación. Estamos ratificando la inocencia de Edison Javier Sánchez Vallejos aquí en el Pleno del Consejo de la Judicatura, según la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Pero en la provincia de Imbabura se ha declarado ya la inocencia de la otra sumariada, quien era la secretaria, y que a juicio de este informe era quien tenía una facultad, obligación de hacer supervisión respecto de su inferior. Pero luego finalmente se dice que se dispone a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación conforme a lo previsto en el último párrafo del numeral 6 de la presente resolución, cuando ya está declarada inocente la secretaria y se está recomendando declarar la inocencia del ayudante judicial. Entonces no entiendo de dónde, por qué razones se tiene que hacer una investigación, a quién, por qué. Con su autorización, señor presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La investigación no es en contra de ninguno de los servidores judiciales sumariados en el presente expediente disciplinario, sino contra de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura en relación a verificar la fundamentación que conllevó a determinar la ratificatoria de inocencia de la secretaria, dado que, como se ha establecido dentro del presente sumario disciplinario y de las pruebas constantes en la misma, se podría llegar a establecer que la secretaria no realizó debidamente sus labores dentro de la notificación, dado que conforme lo establece el estatuto, era la llamada a verificar que se encuentren todos los casilleros y correos electrónicos señalados por la denunciante al momento de realizar la notificación de la convocatoria de la audiencia efectuada por la jueza. Esto tomando en consideración que dentro de la versión efectuada por el ingeniero, el ingeniero Edwin Javier Ceballos Torres señaló que al momento en que el juez emite la providencia, la secretaria puede cambiar, modificar o borrar casilleros o correos electrónicos, es decir, previo a dar por terminada la providencia y notificar la misma, la secretaria tenía la obligación de verificar si se encontraban cada uno de los casilleros electrónicos, perdón, los casilleros judiciales o correos electrónicos a fin de verificar que la notificación se haga en legal y debida forma. De allí es que surge la investigación para la Dirección Provincial de Imbabura respecto a la fundamentación en la ratificatoria de inocencia. Esto tomando en consideración adicionalmente que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha señalado que no únicamente es el responsable, el director provincial, sino también quien realiza el proyecto de resolución. Hasta aquí, señor presidente. Doctora Yolanda, usted tiene la palabra. Sí, en parte estoy conforme con lo que la doctora Goyes acaba de informar, porque me quedo medio confusa. El que no, a ver, primero la doctor Berresueta, ¿puede aclararme usted concretamente cuál es el hecho por el que se inició el sumario? En contra del ayudante judicial. En contra del ayudante judicial, ojo. En contra del ayudante judicial se inició por cuanto no habría utilizado las herramientas tecnológicas para la tramitación del proceso número 10-309-2023-00419 y en contra de la secretaria por no haber notificado. No, en contra de él. Ya. Perfecto. Se evidenció, y por el relato que usted mismo leyó, que realmente no se hicieron no se subió los correos por parte del ayudante, y resulta que él es el inocente. Por último, la secretaria no encontró, y podríamos decir que al no encontrar, ella no pudo utilizar esa información, pero que el que no subió la información
Y el sumario, sabiendo que el sumario se inicia precisamente porque no subió esa información, no entiendo por qué se le declara inocente. Y menos entiendo por qué se busca una investigación a la dirección provincial que nada tuvo que ver en realidad en esto. En esto fue actuación plena del asistente judicial y de la secretaria, nada más. No intervino de ninguna manera. No creo que el director provincial haya ido a decirle al asistente, no subas la información, o a la secretaria, no notifiques. No entiendo por qué se le quiere iniciar sumario. Por favor, señor doctor Berresueto. Ya. Es deber de los secretarios previo a emitir o a dar por terminado una actividad jurisdiccional para notificación, revisar que se encuentren cada uno de los casilleros judiciales y correos electrónicos. Esas son las atribuciones y responsabilidades de los actuarios de cada una de las judicaturas a nivel nacional. Desde allí que era una responsabilidad, como está determinado en el auto de inicio de la secretaria, verificar que la notificación se haya efectuado a los casilleros judiciales y correos electrónicos emitidos dentro de la denuncia. Es de allí que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el hecho de que la Dirección Provincial de Imbabura haya ratificado el estado de inocencia sin haber verificado estas atribuciones y responsabilidades que tienen los actuarios a nivel nacional, conllevaría a presumir la existencia de una falta de fundamentación en la ratificatoria de inocencia efectuada por dicha Dirección Provincial. Solanda Goy, usted creo que desea hacer uso de la palabra. Gracias. Sí, yo realmente me hago un criterio en donde me parece que está claro el caso respecto de los funcionarios judiciales, ayudante judicial y secretaria. Hay una ratificación de inocencia para la secretaria en la provincia de Imbabura. Nosotros no hay apelación, no podemos conocer, eso está sellado. Y hay una apelación respecto del caso del ayudante judicial que nosotros tenemos que resolver y que yo estoy de acuerdo con la argumentación que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Con lo que no estoy de acuerdo, porque no le encuentro fundamentación. O sea, si en todos los casos nosotros vamos a tener que dudar respecto de lo que hacen los directores provinciales, esto se convierte en un proceso ad infinitum. Yo no le encuentro la motivación aquí en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para iniciar una investigación. Me parece, porque además, para a nosotros convencernos de ese hecho, debió haber hecho una investigación, o debió, más que investigación, debió haber realizado una acumulación de información mayor de la que consta en el expediente y que no hay. Es solamente esta conclusión sobre la base de que existe una falta de deber funcional de la secretaria, pero que esta secretaria lo hizo con ánimo de favorecer a alguien, lo hizo con el ánimo realmente control disciplinario hizo sobre la base de los elementos que se aportaron al proceso, o el director provincial quería favorecer a alguien. Ustedes saben que esa es la línea que nosotros tenemos como Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, yo realmente lo que le quiero pedir a la doctora Yolanda Yupanqui, si está de acuerdo con esto, es que eliminemos el número 4 de la recomendación y los otros puntos se considere lo que ha hecho la recomendación la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Si me permite, señor presidente, estoy de acuerdo con eso, y si no hay oposición por parte suya, para elevarlo a moción. Señor presidente, si me permite tal vez un punto de información, Control Disciplinario nos puede aclarar, porque hay dos, 8.4, me aprovecho la resolución que tengo aquí. El primero dice 8.4, disponer a la Subdirección Nacional el inicio de una investigación conforme a lo previsto en el último párrafo del numeral 6 de la presente resolución, y el siguiente se vuelve a repetir como 8.4.
Sí, de hecho en la 4.4. diapositiva se repiten 2.4. Aquí. Sería Sí, importante con la finalidad de que aclare lo solicitado por Secretaría General a fin de que la moción se establezca claramente cuáles son los puntos que se pretenden hacer el cambio. muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, conforme lo Cuatro. establecido por la doctora Solanda Goyes Es el primer y la doctora Yolanda Yupangui, sería la siguiente disposición que quedaría sin tomarse en cuenta la recomendación. La siguiente, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación conforme lo previsto en el último párrafo del numeral 6 de la presente resolución, por lo cual también desaparecería el último párrafo del punto 8 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. De acuerdo, precisamente eso es lo que queremos, eso es lo que mociono en este momento. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.5 AP 0482 SNCD 2025-GB. Prescribe sábado 30 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. Gracias. Este es un caso en el que recurre al Pleno del Consejo de la Judicatura Marco Antonio Jiménez Villavicencio, quien ha sido sumariado en su calidad de abogado patrocinador de causas. Y se dice que este abogado habría cometido presuntamente las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 335, numerales 7 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señalan las prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas, indicando que es prohibido a ellos en el patrocinio de causas, en el numeral 7, intervenir en las causas cuando se motivare la excusa del juez o conjuez, y en el numeral 9, ejercer el derecho de acción a la contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Continúo con la argumentación. Por cuanto, dentro de la causa de recuperación de menor por retención indebida, número 7206-24231, separar de su conocimiento a la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Pasaje, a sabiendas de que su intervención provoca la excusa de la misma. Por favor, si nos apoyan con el análisis con mayor profundidad y la recomendación desde la Subdirección de Control Disciplinario. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de que la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura declaró al sumariado responsable únicamente de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en respeto al debido proceso se realizará el análisis sobre el cometimiento únicamente de dicha falta disciplinaria. Es así que de los elementos probatorios constantes en el presente expediente se verifica el escrito presentado el 20 de junio del 2024 por parte del demandado señor Anthony Esteban Calderón Orellana, a través del cual acepta la desautorización al abogado Galo Cajamarca Ponce y en su lugar autoriza al abogado Marco Antonio Jiménez Villavicencio para ejercer su defensa. Y a su vez solicita a la juzgadora se excuse de conocer por cuanto el referido abogado, esto es el abogado Marco Antonio Jiménez Villavicencio, es manifiesto enemigo de la jueza abogada Cecilia Enríquez Salinas. Es así que del análisis del expediente ha quedado demostrado que el sumariado buscó comparecer dentro del proceso referido a fin de separar del conocimiento de dicho caso a la jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, abogada Cecilia Enríquez Salinas, a sabiendas de que su intervención provocaría la excusa de la juzgadora, conforme así se ha comprobado mediante la petición expresa de excusa realizada el 20 de junio del 2024. Razón por la cual su actuación se configura en la provisión prevista en el artículo 337, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o conjuez. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero,
Negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Marco Antonio Jiménez Villavicencio en su calidad de abogado patrocinador de causas. Segundo, ratificar la resolución emitida el 2 de abril de 2025 por el doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, director provincial del Consejo de la Judicatura del Oro encargado, mediante la cual declaraba al abogado Marco Antonio Jiménez Villavicencio por sus actuaciones como abogado patrocinador de causas responsable de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción del 50% de una remuneración básica unificada del trabajador. Hasta aquí, señor presidente. La ponencia, ¿quién tenía? Creo. En este Hola, caso, yo la doctora tengo la Guayas. ponencia. Sí. No tengo observaciones. Sí, yo solamente quiero hacer un comentario, ¿no? Que a veces vale la pena para tomarlo en consideración para otros casos. A mí realmente me parece que la sanción que han impuesto en la provincia es no proporcional, en cuanto me parece que la falta es mucho más grave de la sanción que se impone, porque es evidente en este caso que hay un interés en donde se actúa con deslealtad procesal, con ánimo de fustigar a una jueza para separarla del proceso. Eso hasta me hace presumir que la jueza debe ser buena y que por eso hacen tantos esfuerzos para retirarla del camino, y la sanción me parece que no es la justa, la correcta. Debió haber sido sancionado con la máxima que establece el Código Orgánico de la Función Judicial en términos de la multa que se puede establecer. En todo caso, nosotros no tenemos posibilidad de empeorar la situación del sumariado una vez que ya tiene una sanción en la provincia, por lo que elevo a moción, y como no hay observaciones de parte de los compañeros vocales, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, toma votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esqueral. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A mí me... Por favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, 3.6, AP 0749 SNCD 2025-JS, prescribe sábado 30 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Bien. El sumariado es el doctor Edmundo Ramón Naranjo López, abogado en libre ejercicio profesional. Se le atribuye al sumariado presuntamente haber incurrido en lo previsto en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto, dentro del proceso número 17297 2024 00492, seguido por lesiones causadas por accidente de tránsito, el abogado sumariado, en patrocinio de la señora Evelyn Alexandra Parreño Montalvo, de forma injustificada, no habría comparecido a la audiencia convocada para el día 29 de julio del 2024 a las 14:30. Le pido autorización, señor presidente, para que intervenga el área técnica. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis del presente expediente se ha podido evidenciar que el abogado patrocinador de causas, hoy sumariado, se encontraba notificado con el decreto de 1 de julio de 2024, emitido dentro del proceso número 17297-2024 00492, con el cual se convoca audiencia de formulación de cargos para el 29 de julio del 2024 a las 14:30. Por lo tanto, tenía la obligación de asistir a la referida audiencia el día y hora señalados. Sin embargo, no asistió ni justificó su inasistencia o comunicó por algún medio que no asistiría, a pesar de estar advertido de las consecuencias de esta inasistencia que recaerían sobre él. Hecho que fue observado por el juez sustanciador de la causa, quien declaró fallida la audiencia, lo que conlleva determinar que el sumariado incurrió en el cometimiento de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente.
Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Edmundo Ramón Naranjo López, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad de haber transgredido lo establecido en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 2 de julio de 2025, en la cual impuso al doctor Edmundo Ramón Naranjo López la sanción de suspensión en el ejercicio de su profesión por el plazo de 2 meses por haber transgredido lo previsto en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si tienen observaciones. Sin observaciones. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación del área disciplinaria. Apoyo. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boisquilan. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. Favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Continuamos, señor presidente. 3.7, AP 0815 SNCD 2025-SB. Prescribe sábado 30 de agosto de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la sumaria de recurrentes, la doctora Gladys Yolanda Muñoz Herrería, en calidad de agente fiscal de la provincia de Imbabura. El hecho motivo del presente sumario disciplinario seguido en contra de la servidora judicial sumariada se concreta en el presunto retardo injustificado leve al no investigar ni iniciar a una instrucción fiscal dentro de la causa judicial número 17572-2023-00222G, tramitada en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, correspondiente a la indagación previa por violación a una menor de edad presuntamente incurriendo en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se establece que el proceso se mantuvo sin impulso durante varios años hasta el 21 de marzo de 2014, cuando mediante acción de personal se designó a la doctora Gladys Yolanda Muñoz Herrería como agente fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas número 3 de Imbabura. En ejercicio de dichas funciones, el 16 de diciembre del 2014, receptó la versión del denunciante, quien manifestó no desear continuar con la causa. No obstante, pese a tratarse de un delito de acción pública que obliga a la Fiscalía a continuar con la investigación de oficio, no se realizaron nuevas diligencias hasta el 24 de septiembre de 2018, fecha en la que concluyó la designación de la fiscal sumariada, registrándose así un retardo aproximado de 4 años y 6 meses en la tramitación del proceso. Posteriormente, el 30 de noviembre del 2021, mediante memorando de la Secretaría de la Fiscalía Provincial de Imbabura, se identificaron varios expedientes sin impulso, entre ellos la indagación previa número 1364-2005. Con ocasión de esta verificación, el 23 de febrero del 2023, a través del sorteo correspondiente, la causa fue remitida a la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia, radicándose su competencia en la jueza Bella Pepita de Lourdes Garcés Buccelli, y dentro de este proceso, finalmente el 22 de mayo del 2023 se emitió auto resolutivo en el que se declaró el archivo de la indagación previa, señalando de manera expresa que existió una indebida actuación de la Fiscalía por la demora injustificada desde mayo de 2005 y por no haber dado inicio a la instrucción fiscal correspondiente. En virtud de lo resuelto, la Fiscalía Provincial de Imbabura comunicó lo dispuesto al Consejo de la Judicatura para que se adopten correctivos en este contexto. Resulta claro que, conforme lo dispone el artículo 195 de la Constitución y el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía tiene la obligación de impulsar la investigación preprocesal y procesal penal de oficio en los delitos de acción pública, garantizando la protección de derechos de las víctimas y del interés general. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada doctora Gladys Yolanda Muñoz Herrería en calidad de agente fiscal de la provincia de Imbabura. Segundo, ratificar la resolución emitida el 24 de julio de 2025 por el doctor Hugo Salomón Imbaquino Narváez, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, mediante la cual resolvió declarar la responsabilidad administrativa de la servidora sumariada y le impuso a la doctora Gladys Yolanda Muñoz Herrería en calidad de agente fiscal de la provincia de Imbabura la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual,
por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 317 del Código de la Niñez y Adolescencia, por contener información de niños, niñas y adolescentes y delitos de carácter sexual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, consulto si es que existe alguna observación. Doctora Yolanda Yupanqui tiene la palabra. A ver, primero unas consultas al área técnica. A ver, existen 3 periodos que aparecen del proceso. El uno, no voy a poner fechas para que el dato se vea más claro. Un periodo va del 2005 al 2014, ahí no aparecen documentos. Del 2014 al 2018 aparecen los documentos en donde hay incumplimiento de la fiscal. Y hay un tercer momento del 2018 al 2023 en donde otra vez desaparece no se sabe quiénes tienen ese documento, es decir, hay una inactividad o ineficiencia por parte de talento humano. Yo no sé cómo asignan a los fiscales, porque solo aparece la fiscal en el periodo 2014-2018, pero no existe evidencia del 2005 al 2014 y tampoco existe evidencia de los fiscales del 2018 al 2023. Entonces, primero eso, doctor Berresuet. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas aportadas, nosotros tenemos el informe del gestor de archivo, en donde nos establece que desde el año 2005 hasta el 2014 no se pueden establecer responsables o no se pudo conocer a los responsables de dicho retardo. No obstante, este sumario disciplinario se ha aperturado únicamente en contra de la doctora Gladys Yolanda Muñoz de Herrería, en donde de la prueba aportada al expediente disciplinario se observa que ella tuvo conocimiento el 16 de diciembre del 2014 al 24 de septiembre del 2018, fecha en la que concluyó la designación, sin observarse impulso alguno. ¿Me permite, señor presidente? Sí, A ver, tiene la palabra. no me ha dicho nada respecto del periodo 2018-2023. Sin embargo, le pregunto para que me quede mejor, con más claridad. Si la unidad de talento humano no cuenta con la documentación sobre la asignación de fiscales, ¿eso no constituye una presunta comisión de infracción disciplinaria? Bueno, para mí resulta evidente que talento humano no efectuó la asignación de fiscales a través de las acciones de personal que nos permitan determinar cuál es la real responsabilidad y quiénes son los reales responsables, que deben ser funcionarios que cayeron en omisión de sus responsabilidades, sobre todo en la comisión de un hecho tan grave como el presente, puesto que miren que se inició en el 2005, ya estamos en el 2025, y un hecho tan grave, dejarlo en esa situación me parece fatal. Y yo al menos me iría por solicitar un cambio en la recomendación, una adición que ya la tengo definida, pero me abstengo para despuesito. Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. Doctora Solana tiene la palabra. Sí, en realidad es un caso que llama la atención, porque el caso empieza el 30 de mayo del 2005 y se hacen, o se dispone al menos, no sé qué consta en el proceso o en la investigación, se dispone que se hagan las diligencias iniciales, como es el reconocimiento de firmas, examen médico legal, recepción de versiones, pero incluso se pide la detención con fines investigativos del presunto agresor y luego el proceso se queda allí durante 20 años hasta la fecha. Y solamente se hace alusión al incumplimiento de una de las fiscales, que también yo quiero hacer la reflexión en el siguiente sentido.
Nosotros a veces sancionamos a personas porque tienen 3 meses, 4 meses de retardo. Y este caso realmente sale fuera del espectro que hemos manejado. Es un caso rarazo y aparece Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no porque no trabaje, sino por la cantidad de causas que le llegan. La resolución te llega después de 20 años, además porque se ha convertido casi en una cuarta instancia a nivel internacional de toda América Latina, que es un absurdo. No quiero comparar en términos, hablando negativamente de la comisión, sino diciendo acá existen muchísimas más posibilidades de que desarrollen el trabajo y no lo hacen. Y entonces, claro, cualquier víctima se cansa en el camino y pese a que hubo unos impulsos iniciales, luego ya no tiene interés porque hasta tiene que dedicarse a retomar la vida, a autorrestaurarse con el ánimo de seguir viviendo si hay un caso de violación denunciado que no prospera por responsabilidad de la Fiscalía. Yo quiero preguntarle en este sentido al subdirector de control disciplinario, ¿qué se podría hacer? ¿Qué es lo que usted sugiere respecto de estas actuaciones en donde se ve claramente que hay omisión, falta de diligencia, hay incumplimiento de las funciones que tiene el fiscal en los distintos casos que han habido? ¿No debería ser más bien sugerirse que exista una declaratoria, pero obviamente eso necesita el impulso de un denunciante, pero aquí cabría más bien tratarlo como negligencia, manifiesta negligencia, porque eso daría lugar a una sanción consecuente, proporcional a los hechos que estamos mirando? Tiene la palabra la de técnica. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente expediente disciplinario se logró evidenciar que el padre de la presunta víctima no quiso seguir con la investigación por cuanto habría llegado a un acuerdo con el presunto agresor. De allí que surge que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario señala que la Fiscalía tenía la obligación de impulsar esta acción penal pública. En este sentido, como se señaló anteriormente, dentro del expediente disciplinario únicamente se ha señalado por parte del Archivo General ciertos periodos. Ahora bien, con respecto a lo que señala la doctora Solanda Goyes y también la doctora Yolanda Yupangui, podría ser procedente realizar una investigación respecto a por qué no existen estos documentos que señalen los fiscales anteriores, quienes habrían actuado desde el 2005 hasta el 2014. Esto dado que dentro del oficio que nos remite o del informe que nos remite gestión de archivo, nos dice que por los cambios de unidades y por demás actuaciones que ha tenido la Fiscalía a lo largo del tiempo, no se lograron recabar las acciones o los responsables que habrían sido los fiscales que conocieron desde el 2005 hasta el 2014. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctora Goyes, tiene levantada la mano. ¿Desea hacer uso de la palabra otra vez? Sí, yo allí sí quiero pedir que tengamos una postura institucional por lo que acaba de decir el subdirector de control disciplinario. Siempre cuando se quiere justificar algo, se busca responsabilizar al usuario. El tal acuerdo que existe y que no debería haber acuerdo en materia de violencia, está expresamente dicho en el Código Orgánico en el Código Orgánico Integral Penal, se hace en el año 2014 y el proceso inició en el 2005, es decir, 9 años después. Entonces, eso no le exime de responsabilidad a la Fiscalía, que vengan después de 9 años a decirme las partes, ¿sabe qué? Ya no quiero continuar con el proceso por cualquier razón, e incluso que le digan que han llegado a un acuerdo. La Fiscalía debería alarmarse que escuche que han llegado a un acuerdo en un caso de violencia sexual. Eso no puede ser justificación desde ninguna arista. Lo que nos corresponde a nosotros chequear no es la omisión del usuario. Nosotros no somos juzgadores del usuario, somos juzgadores de los funcionarios judiciales. Y esa no debería admitirse, pero más bien debería rechazarse como
como elemento probatorio o argumentativo para la defensa de un funcionario judicial. En absoluto. Y si hay la disposición de las diligencias de manera inmediata en el año 2005, la pregunta es ¿por qué no continuaron? Tenían un año para hacer la investigación, no 20 años para que se demoren y luego digan que llegaron a un acuerdo. Por favor, eso no deberíamos ni siquiera repetirlo, porque, insisto, no hay lugar a mediación ni a acuerdos en casos de violencia sexual, y menos para que justifique el cierre de un proceso dentro de la fiscalía o del sistema judicial. Eso debería ser repudiado por el propio fiscal. Y luego, cuando hacemos nosotros el proceso disciplinario, lo ponemos como argumento y le devolvemos la responsabilidad al usuario, cuando el deber de la institución es proteger los derechos del usuario. Y el deber de la fiscalía en particular, descubrir si es que esos hechos eran verdaderos, porque es él el que dirige la acción pública, la investigación es el que dirige la investigación penal, y además este es un delito de acción pública donde no requiere ni siquiera el impulso de las partes. Por lo tanto, eso quería dejarlo sentado para que no se vuelva a repetir, y bueno, con esto yo agoto mis preocupaciones sobre este caso. ¿El área técnica desea hacer uso de la palabra? Sí, señor presidente, nada más señalar que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en ningún momento dentro de la argumentación jurídica que consta dentro del proyecto de resolución ha señalado que el hecho de que el papá de la presunta víctima haya llegado a un acuerdo deja de lado la responsabilidad de los servidores judiciales que estuvieron a cargo de la investigación, sino que por el contrario, la argumentación jurídica ha ido basada en que la Fiscalía tenía la obligación jurídica y legal de proceder con la investigación penal pública por cuanto, aun cuando se haya llegado a este posible acuerdo entre las partes, era obligación de la Fiscalía llevar a cabo la investigación previa, y de allí que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha sugerido al Pleno del Consejo de la Judicatura la sanción de la fiscal hoy sumariada. Hasta aquí nada más, señor presidente. Muchas gracias. Perdón, yo había dicho que no iba a intervenir más, pero me surge una consulta. ¿Cuál es la labor que tiene el juez de primer nivel, hablando de control disciplinario, en relación a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la actuación de los fiscales? Porque el juez o la jueza en este caso podría, el rato que les llega el archivo y revisa estos hechos, no podría haber hecho allí una declaratoria de la negligencia que existe, de tal manera que la falta que nosotros investiguemos no sea falta leve, sancionemos, no sea falta leve, sino falta gravísima. Consulta. Conforme lo establece el artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial y también el Código Orgánico Integral Penal, los jueces sí están llamados a realizar una revisión de la actuación fiscal, pero conforme lo establece el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, nosotros como órgano administrativo no podemos entrar más allá de revisar el análisis que se hace dentro del presente caso, y como se señaló, la servidora, la jueza en este caso sí señala que existió un retardo, una falta de actuación por parte de la servidora doctora Gladys Yolanda Muñoz Herrería, que generó un retraso indebido en la resolución. Eso es lo que señala la jueza, pero contestando a la pregunta, los jueces sí pueden realizar la revisión de la actuación, en este caso de la Fiscalía, al momento de realizar sus resoluciones o sentencias. Doctora Yolanda Yupanqui, usted tiene la palabra. Vaya, señor presidente, usted es el ponente, sin embargo, me permito sugerirle que yo no estoy en desacuerdo con la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Yo lo único que pediría es que se incluya una investigación para que se establezcan él o los responsables de este archivo prácticamente de una causa tan delicada. Esto supongo que involucrará a talento humano, tal vez a algunas personas de
De administrativo, exactamente no les sabría decir, pero sí me gustaría que se investigue, porque son 2 periodos larguísimos en donde la documentación no aparece. Del 2005 al 2014 simplemente no hay documentación. Aparece la doctora y a la única que aparece le sancionamos. Posteriormente, desde el 2018 al 2023, no se hace nada y en el 2023 ya se archiva el proceso. Entonces, sí hay que establecer responsabilidades, creo yo, que amerita una investigación. Gracias, señor presidente. Gracias. El área técnica tiene claro la sugerencia que está haciendo la doctora para incluirle en mi moción, por favor. Sí, señor presidente, en el presente caso debería disponerse el inicio de una investigación respecto a tanto la documentación que se ha extraviado en la Fiscalía General del Estado respecto a esta investigación previa, respecto a los fiscales actuantes desde el 2005 al 2014 y del 2018 al 2023. Y una vez que se establezcan estas responsabilidades, tanto por la pérdida de la documentación, también podrían existir las responsabilidades de los fiscales que habrían actuado dentro de esta investigación previa. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Siendo así, acojo la sugerencia emitida por la doctora Yolanda Yupanqui y elevo la moción de aprobar el informe con las recomendaciones más la adición que se hace en este momento. Apoyo. Apoyo. Gracias. Por favor, tome votación, Secretaría. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Boado Naranjo. Por favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 4 varios. No obstante, no ha sido incorporado punto alguno en este. Motivo por el cual me permite informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstas para esta sesión. Gracias. Agotado el orden del día. En este momento se procede a clausurar la presente sesión, siendo las 11 horas. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego con todos.